sea, nosotros 3 años que vivo acá y lo veo. Moreno antes se inundaba con 30 milímetros. La verdad que ya pasamos la última tormenta, cayeron 207 milímetros y no nos inundamos. En esta zona, esta obra, a pesar de no estar terminada, ya cumple una función. Estamos caminando con Martín Sabatella, una obra que está financiada por el BID. Y bueno, felices de poder llevar dignidad a cada uno de nuestros barrios. Conecta Graham Bell con la 2 de abril, un lugar sumamente transitado. Tenemos muchos establecimientos públicos, un barrio aparte enorme. La localidad de Paso del Rey es el segundo barrio con mayor cantidad de habitantes. Nota apropiada en un día muy particular. Se conocieron los resultados y parece que siempre nuestra vida gira en torno a lo que ocurre en Estados Unidos. Pero ya de la década del 90, cuando alguien dijo que el fin de las ideologías estaba decretado, el mundo se volvió multipolar. Y entonces estamos aquí en el 4º Congreso de Economía Política Internacional, 2024, quiero decir, en la Casa de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Moreno para hablar con un docente de esta casa y que también está en Brasil, entiendo así, Eduardo Crespo, que sos panelista y ahora te vas a dar charlas. ¿Me puedes decir en pocas palabras qué es multipolar? Yo lo comprendo. Y en el juego de intereses y de poderes, si yo digo Estados Unidos, China, me acuerdo de los gigantes del asiático. Y me acuerdo de México, me acuerdo del NAFTA. Es decir, estoy recordando todo lo que tengo en la mente para saber cómo llegamos a este instante y qué se proyecta. No, bueno, multipolar es básicamente que digamos, las relaciones fundamentales del mundo dependen de varios polos, digamos así, es decir, tanto económico como financiero, productivo, en general comercial. Hoy hay varios indicadores que te muestran que estás frente a una situación de multipolaridad, por ejemplo, en el comercio internacional, por ejemplo, en la inversión extranjera directa, cada vez más en el desarrollo de tecnologías, sin dudas también en el plano militar, no tanto en el plano financiero. ¿No? El plano financiero creo que todavía el dólar, digamos, las finanzas centradas en Nueva York, fundamentalmente en Nueva York, Londres, digamos, creo que todavía eso sigue siendo polar, unipolar. Pero vos dijiste inversiones directas, ¿me podés ampliar? Bueno, inversiones de China en todo el mundo, es decir, antes eran más inversiones en Estados Unidos y en Europa, ahora como se mostró en el panel, hay muchísimas inversiones en América Latina, en África, en Asia. Todo los proyectos de ruta de la seda, garantizar infraestructura, digamos, para que lleguen las materias primas, los insumos a China, puertos, caminos, trenes. Es impresionante el proceso de inversión chino de las últimas décadas. El crecimiento, la tasa de crecimiento han sido, digamos, asustadoras. ¿Qué aporta Argentina a China? ¿Soja? Argentina, sí, soja, digamos, la soja es más que nada alimento para los chanchos, te digo, sí. No es, todavía Argentina no es el país, digamos, el principal socio comercial, no es China, pero soja también es provista por Brasil, por Paraguay, ¿también? Por Paraguay, cada vez más minería, el litio casi con seguridad. Bueno, ahí vamos a llegar a eso litio, claro. China, porque digamos, China es el gran productor de baterías a nivel mundial. Diría que casi todo lo que exportamos directa o indirectamente se vincula a China. Yo decía en la presentación esto de Fukuyama, porque dijiste algo casi en el final, antes de ir a las charlas, que hay que ser pragmáticos y no tan moralistas. Yo creo que estamos frente a un proceso de estas características, en donde no son tanto los ideales, sino, no sé si el negocio, sino cómo hacer crecer lo propio o salir del monocultivo. Pienso en Argentina, así que ¿qué más podemos otorgar? Amplíame sobre el pragmatismo global en la multipolaridad. El discurso, tal vez por la influencia de las redes sociales, se volvió cada vez más mesiánico, moralista. Sí. Hablamos de, no sé, digamos, tenemos un presidente que en algún momento habló de una dictadura sangrienta. Recientemente dijo, no, China es una gran oportunidad. Es decir, bueno, y lo mismo pasaba con Bolsonaro. Son manifestaciones, digamos, que arrancan desde la moral, después se chocan contra una pared, porque
efectivamente, digamos, cuando dicen no vamos a comerciar con chinos, algo por el estilo, se encuentran con montones de sectores que se movilizan, con negocios que se pierden, ahí tienen que... Bueno, en principio podríamos haber sido pragmáticos desde el inicio, ¿no? Es decir, en lugar de estar dando, digamos, estas volteretas, estos volantazos, me parece, estos papelones, porque tal vez en la Argentina no se ve así, pero a nivel internacional, papelón, digamos, que alguien diga, no sé, una dictadura sangrienta, pues diga, no, bueno, son buenos socios comerciales. Creo que hay que, digamos, actuar con pragmatismo. El moralismo hay que dejarlo de lado. Y ese pragmatismo se aplicó antes, porque también te lleva a una instancia anterior en donde los yanquis, y la verdad que Argentina tiene buen vínculo con Estados Unidos, ¿o no? Sí, Argentina históricamente te digo, claro. Ha habido algunos momentos de mayor tensión, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos presionaba para que Argentina entrara en la guerra, digamos, como aliado norteamericano, que no era el caso de Inglaterra, esto es algo que se conoce bastante menos. Pero después no ha sido un país que ha tenido grandes tensiones con Estados Unidos. De hecho, siendo que es el extremo sur, diría que es el país donde tuvo menos influencia a Estados Unidos en términos de golpes militares. Si la tuvo fue muy indirecta, diferentemente de Brasil, por ejemplo, en el 64 o de Chile en el 73. De modo, Argentina no tiene ningún motivo para tener una relación, digamos, de tensión con Estados Unidos, y con nadie. Porque siempre fue una política relativamente neutral, digamos, moderada. Esto fue la tradición argentina. Y las veces que se rompió esa tradición, creo que tuvimos consecuencias complicadas, ¿no? Es decir, cuando escuchás de Elon Musk decir que la Argentina puede ser como el faro, foco del desarrollo de las nuevas tecnologías, y el actual presidente nos vende eso, yo estoy grande, espejo de colores no compro, pero ¿qué están diciendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿De esperanza o de engaño? Como quieras. Que invierta primero, ¿no? Es decir, más que sean pragmáticos, te digo, Crespo. Cuando vea las grandes inversiones de Elon Musk en Argentina, bueno, ahí veremos, si no son manifestaciones. No, creo que algunos de estos personajes se tornan muy mediáticos, estos empresarios, incluso algunos en Argentina, Galperín, por ejemplo. Sí. Ven con muy buenos ojos, digamos, este tipo de manifestaciones políticas, digamos, de discurso extremista. Es discurso extremista también, porque hay mucho humo, ¿no? Es decir, sí. A ver, un profesor amigo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, cuando decían que Bolsonaro era fascismo, el bolsonarismo es fascismo, decía, bueno, es una falta de respeto al fascismo, ¿no? Es decir, no en el sentido de que el fascismo fuera algo que tuviéramos que respetar, pero sí en el sentido de que era algo mucho más serio, digamos. Esto es mucho más fuegos artificiales, ¿no? Es decir, dicho en un lenguaje no muy académico, son más payasos que digamos, personajes de temer en general, ¿no? Me parece que tienen más este carácter payasesco, digamos, es estructural a todas estas manifestaciones. De modo que, digamos, hay que tomarlos con cuidado. Creo que obviamente hay mucha gente alarmada y es lógico, se pueden perder muchas cosas, el discurso es muy agresivo, pero por lo que puedo ver es mucho más agresivo en redes sociales que en la calle. Si bien en Estados Unidos, bueno, cuando fue el final del mandato de Trump, hubo alguna intentona, digamos, tomaron, digamos, instalaciones, además que el bolsonarismo mucho más aún, si hubiera tenido apoyo internacional, tal vez hubieran intentado un golpe o algo por el estilo. Pero, digamos, me parece que es mucho más ruido que algo serio, ¿no? Por la ahora. Última pregunta, pues tenés que dar ahora. Sí, entro acá a coordinar una mesa. ¿Se puede hablar de desglobalización? Sí, hay elementos que estarían apuntando hacia ahí. Creo que igual hay que tomarlo con cuidado porque no es la década, por suerte, no es la década del 30, no es la Primera Guerra Mundial. Sí, no va a haber una corrida a bolsa y estaremos... Hay muchas en la calle, te digo, ¿no? Antes del 30, ¿te acordás la gran crisis? No, pero no me refiero solo a una crisis financiera, sino a una implosión del comercio internacional, a un tema de, bueno, no llega nada del mundo porque no podemos comprar ni nos llega. Y entonces, ¿qué hacemos? Y, bueno, eso creo que todavía no estamos frente a eso, ni vamos a estar por lo menos lo que da para prever, creo que no estamos frente a eso, por suerte. Globalización. Así que me estás diciendo que no estamos frente a grandes crisis, eso me estás diciendo. Claro, esa fue una gran crisis que obviamente para algunas economías, para algunos países, el caso Brasil especialmente, fue una gran oportunidad porque ahí comenzaron un proceso de desarrollo para adentro,
fue la sustitución de importaciones, la Sí, industrialización, todo el periodo que va, digamos, ponemos de Vargas. Pongo Brasil porque es el ejemplo más notorio, ¿no? De Vargas hasta los 80, que fueron los países que más crecieron en el mundo. Y en Argentina aparecieron procesos también, ya en los 30, después con el peronismo, dentro de ese contexto. En Rusia, la Revolución Rusa, digamos, abrieron oportunidades y fortalecieron otras coaliciones políticas que aquellas que estaban conectadas al comercio internacional. Pero en un contexto mundial de catástrofes. 2 guerras mundiales, el ascenso del fascismo, guerras civiles en varias regiones del mundo. Creo que todavía no estamos frente a eso ni por cerca. Eduardo, te agrego esto como bonus track. Habrás escuchado y seguirás escuchando la industrialización, recuperar lo que en algún momento tuvimos, ascenso social, trabajo. ¿Cómo se habla de trabajo hoy en este mundo multipolar? ¿Cuál es el trabajo de hoy el que se proyecta? Ya no es desde la fábrica de mi tío, mi viejo, te digo. No, el sistema es mucho más heterogéneo, el trabajo es mucho más heterogéneo. Creo que ese trabajador de overall, digamos, que pasaba 30 años en la empresa, que iba ascendiendo, sí, no existe ni va a existir más. Es decir, creo que estamos frente a otro escenario. Pero esto no significa que, digamos, que no puedan mejorar los niveles de vida, que no puedan aumentar los salarios. Es decir, es mucho más heterogéneo, es mucho más heterogéneo. Es decir, incluso en la Argentina lo vemos, una economía en negro enorme, también muy heterogénea. Arriba del 47. Claro, con gente en la extrema pobreza, con gente que vino trabajando en negro porque, digamos, por nuestras regulaciones y demás no se podía blanquear, por el cepo, etcétera, por ejemplo, incluso hasta exportando servicios al exterior, que ya son cerca del 10% de nuestras exportaciones, por lo menos los últimos datos, y seguramente lo es más porque, digamos, justamente es en negro. Es muy heterogéneo, pero el sistema internacional se tornó heterogéneo. Básicamente, es complejo de explicar, pero, digamos, cuando aparecen todas las nuevas tecnologías de la información, comienza un proceso de terciarización hacia adentro y de offshoring, digamos, de básicamente estas cadenas globales de valor que, digamos, producen en varios lugares simultáneamente y después se monta el producto. Pues se ensambla. Y entonces eso genera una heterogeneidad muchísimo mayor que esa vieja industria que uno asociaba, digamos, con el Fordismo, para decirlo así. Eso cambió, es irreversible. Pero, digamos, no vería esto necesariamente con pesimismo. Dependiendo del caso, diría, si uno mira los datos a nivel mundial, es verdad que ahí pesa mucho el Asia, China especialmente, pero el Asia en general, las condiciones de vida en las últimas décadas han mejorado. Después tenemos una mirada muy argentina, que no es de los países que mejor se dio en ese proceso. América Latina tampoco es el continente que mejor se dio, y Occidente especialmente, digamos. Pero en principio creo que, digamos, con pragmatismo, con racionalidad, se puede convivir con ello. Y sin vender humo. Y sin vender humo, y me parece que incluso, en principio creo que con una política, por ejemplo, si hubiéramos tenido en el caso de Argentina una política macroeconómica un poco más estable, más ordenada, hubiéramos aprovechado mucho más esas oportunidades. Pero sí, yo creo que esa forma de trabajo del pasado no vuelve más. Estamos frente a otro escenario, tecnológico, productivo, comercial, político.